Esta fue una serie de terror de Netflix que dio mucho de qué hablar en su momento, y creo que sé por qué. Bienvenidos, yo soy Nafran y esta es mi reseña crítica review, mis impresiones de Archivo 81. Archivo 81 es esta serie original de Netflix que consta de 8 capítulos de aproximadamente 1 hora cada uno, y que además estaba basada en un podcast del mismo nombre. Aunque la serie se encuentra clasificada como una producción de terror, yo a la personal la ubicaría más en este apartado de series dramáticas de misterio y suspenso, encajando más en la línea de proyectos como La extraña Equinox o La notable Dark. Este relato nos habla de Dan Forner, un restaurador de videos a quien una misteriosa corporación ha contratado para recuperar el contenido de una colección de viejas cintas de video. Prontamente se descubre que este contenido fue grabado en la década de los 90 por una joven estudiante como parte de su proyecto de tesis, el cual consistía en investigar el edificio en donde ella se hospedaba. Pero ahora, con cada nueva cinta que Dan restaura y reproduce, un inquietante misterio se va abriendo camino, con siniestras entidades, personas desaparecidas y un extraño culto. Quiero empezar rescatando el arranque de la serie, presentándose ante nosotros como esta historia sombría y misteriosa con notables tintes de cine independiente, que a los fanáticos del suspenso y horror tanto nos gusta. Con ese apartado visual melancólico, con un etalonaje de muy buen gusto, a nivel de tonos y colores, con ciertas tomas y juegos de cámara bastante bien logrados que le dan toda una identidad al relato. Definitivamente lo visual sería de lo más destacado aquí, transmitiéndonos todo ese aislamiento de los personajes pese a que tenemos locaciones muy amplias y estamos a plena luz del día. Nos sentimos acechados y observados, pero no sabemos por quién o por qué. Esto acompañado con una buena edición de sonido, muy buena de hecho, y una banda sonora que capta a la perfección la esencia que busca tener el proyecto, terminándose por construir esta atmósfera de notable misterio. Sí, notable, con identidad y a su vez con un gran sentido del gusto aludiendo a viejos clásicos. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. El tema aquí, diría yo, es la historia. Tanto el misterio de fondo como la serie misma, mientras más avanzamos, más fuerza pierden. Al inicio es interesante y quieres conocer más, involucrarte para poder resolver este rompecabezas, pero la misma serie no te deja, no te lo permite dándonos las respuestas o demasiado fácil o muy pronto o en todo caso yéndose por el camino más obvio. Y déjenme decirles que los últimos 2 capítulos sí son muy malos, desentonando demasiado con la propuesta en general, presentándonos una gran cantidad de personajes que vaya, pudieron haber sido interesantes e incluso una grata sorpresa por fin verlos, pero al final solo terminan siendo el medio para una, entre comillas, necesaria explicación. Y bueno, sin spoilers, el final se siente como un descarado intento de extender la historia para una temporada más, que ya sabemos no va a pasar. Pero volviendo un poco a lo positivo de la serie, sobre todo para los fans de estos temas del terror, las conspiraciones y esta hora misteriosa o de mal rollo que dan las películas antiguas sin contexto, está el tema del homenaje y las referencias. Nuestro protagonista es un restaurador de viejas cintas y por ende todo esto de ver cassettes, el proceso de restauración, estos grandes estantes con colecciones de VHS y distintos materiales es bastante bonito e inspiracional de ver, sobre todo para aquellos que buscan formar parte de la industria o a quienes les encantaría coleccionar cosas de este estilo, referenciando a cintas clásicas desde The Shining, Rosemary's Baby, hasta las de VHS o incluso series de televisión como One Step Beyond, de finales de los 50. En general, este apartado es muy grato de ver, por la forma y el tratamiento tan maduro y sutil a la hora de homenajearlas. Pero aquí aparece otro punto en la serie. Hay muchos personajes interesantes y no nos dejan ahondar más en ellos. ¿Cómo afecta el aislamiento a la salud mental de una persona? ¿Qué pasa cuando la realidad supera la ficción? ¿Y qué tan capaces somos de separar estos dos? Estas y varias ideas más muy interesantes son planteadas en la serie, pero tristemente o son olvidadas o obtienen una respuesta sosa y nada satisfactoria. Pero a pesar de todo esto, ¿saben? Archivo 81
está bien. Es una serie no para todos, de hecho no es para todos, pero es perfecta si buscas algo lento, visualmente muy atractivo y sirve como para tener algo que ver que no sea muy conocido. Yo me la pasé bien, sobre todo porque soy fan del género y me atrae este tipo de producciones con aura independiente, extraña, que da mal rollo. Y sobre todo, la recomendaría para todos aquellos interesados en el mundo del audiovisual. Siento que inspira mucho tener un restaurador de cintas como prota, haciéndote pensar en todo lo que hay detrás de este proceso de creación, a esas joyas que se pierden en el tiempo y este tipo de cosas que, la verdad, siento que nos caen como anillo al dedo. Entonces, creo que vamos entendiendo por qué en su momento, al menos para el fandom del terror, fue muy comentada.